Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente les quería compartir algo que el Señor ya llevaba días que me inquietaba para dar de devocional. De, y yo lo siento como palabra del Señor de aliento, para animarnos como iglesia, como hijos y hijas del Señor. Y ya llevaba, como les decía, hermanos, que ya llevaba días que el Señor mm, me empujaba, me molestaba a estudiar lo que Él quería que yo diera. Y yo sé que es para muchos, yo sé que el Señor a mí me bendijo mucho con lo que me ha estado dando a través de los días que yo poco a poco he estado acumulando. Y primeramente, pues yo oro para que ustedes, hermanos, el Señor los bendiga, los cuide y también que traiga paz, que es más importante a veces que cualquier otra cosa, que cuando nosotros tenemos paz del Señor, se nos olvida lo que esté pasando alrededor de nosotros. Y para empezar rápidamente, para orar rápidamente con ustedes y luego para empezar el devocional, Señor. Gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú eres fiel y bueno, Señor, porque tú eres soberano, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Te pedimos de que tú, como siempre lo has hecho, sigas hablando a través de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros líderes, a través de gente que no tendrá a lo mejor puesto, Señor, pero te pedimos de que tú sigas obrando, que tú des palabra de vida, Señor, que tú traigas sanidad, que tú traigas paz a los corazones de tus hijos, Señor, y la gente que no te conoce, que llegue a conocer tu hermosura, Señor, que llegue a conocer quién realmente eres, Señor, de que tú eres amor, Señor, que tú traes paz, Señor, que tú más que nada nos diste a tu Hijo para salvación nuestra, Señor. Te pedimos de que hables a nuestras vidas en este devocional, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya para empezar, espero no quitarles mucho tiempo, pero siempre que cuando es del Señor, créanme que el tiempo se vuela y es maravilloso cuando el Señor nos habla. Los quería invitar a que abrieran sus Biblias a 2 Corintios 4 7 al 9. Y yo lo estoy leyendo aquí a través de mi computadora, pero también para que lo tengan ahí a mano. Y se los leo, dice, otra vez es 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 7 al 9. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y me maravilla tanto, pues, um, puede uno pensar, pues claro que el Señor nos maravilla, pero el Señor siempre nos maravilla no con lo mismo, sino siempre es algo nuevo y a pesar de que su palabra no siempre es lo mismo. Si vamos, por ejemplo, a Primera Génesis 1:1, es el mismo versículo, nunca ha cambiado, pero como en su palabra dice, es palabra viva y eficaz, sino el Señor nos habla de diferentes maneras a través de su palabra que nunca vamos a ser. Nunca vamos a leer toda la Biblia completa y decir, ya aprendí todo de Dios. No, porque el Señor, volvemos a leer otro capítulo, otro versículo y el Señor nos habla y me impresiona y me gusta. Cuando yo hace unos días estaba con mi familia, estábamos estudiando, estábamos haciendo un devocional familiar entre nosotros cuatro y cada uno estaba leyendo un versículo que ellos sentían que era para los momentos que estamos viviendo ahorita a través de la pandemia. Y yo me acuerdo que pues leímos unos salmos y dentro y hasta eso no me acuerdo cuáles salmos estábamos leyendo o cuáles versículos se dieron, pero el Señor dentro de ese mismo devocional me trajo a nomás a estos versículos que son tres de 2 Corintios. Pero yo me acuerdo muy bien que yo nomás me acordé atribulados en todo, mas no angustiados. Entonces yo dije, esto es del Señor. Entonces yo empecé a buscar y fue cuando yo encontré la cita del versículo y lo leí todo completo y dije, esto es para nosotros como hijos, como iglesia del Señor,
que lo necesitamos ahora más que nada, porque yo ahora me he dado cuenta en todo que aún no siendo los cristianos, pero gente de todos, están más desesperados, más ansiosos, más deprimidos. Los números de todos esos números de depresión, de ansiedad han subido, violencia ha subido. am, y todo es simplemente por la pandemia, claro. Pero el verlo en nosotros como cristianos, en la iglesia, no, no deberíamos siempre y no, espero no confundirlos en lo que yo voy empezando, pero por eso el Señor, yo cuando leía este versículo, yo decía, Señor, nosotros como tus hijos, a veces se nos olvida, y el Señor me recordó esto de que, y nomás en el simple hecho donde dice, atribulados en todo, mas no angustiados, y yo no sé si ustedes logran captar la profundidad de eso. Si vamos a Juan, a capítulo 16, versículo 33, nos dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo está hablando aquí en su palabra. Él nos está diciendo, en esta tierra física vamos a tener un montón de tribulaciones, muerte, enfermedades, economía, injusticias, violencia de toda clase. Pero me encanta poder recordar, y cuando el Señor te lo recuerda, como lo dice aquí en Juan 16:33, que confiad en Él, porque Él ya venció, Él ya venció todo esto. Y me encanta me llevó a recordar esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Eso se lo dejo de tarea si lo quieren leer completo. Yo solo voy a leer unos versículos a través de ese capítulo. Pero me encanta recordar esta historia y poder volver a leerla, donde estos tres jóvenes enfrentaron una tempestad, agresión, injusticias. Ellos estaban enfrentando a un rey no cristiano que no conocía, que los estaba amenazando con sus vidas para echarlos a un horno de fuego. Entonces, me encanta poder pensar porque estos jóvenes, ellos decidieron no rendir bandera ante las atribulaciones, aunque ellos estaban, como dije, como ellos estaban pasando por atribulaciones, apurados, estaban siendo derribados, pero lo más importante de esta historia es de que ellos no estaban solos, ellos sabían de quién eran hijos, ellos sabían que su rey de reyes estaba con ellos. Y yo solo, como dije, voy a leer unos pocos versículos del mismo capítulo de Daniel 3 y ya ustedes se los dejo para que lo estudien en sus casas. Dice Daniel capítulo 3, versículo 16, y voy a leer hasta el 18 por mientras. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Si podemos, me encanta como si volvemos a leer el versículo 18, capítulo 3 de Daniel, versículo 18, volvemos a leerlo donde dice, pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Me encanta poder pensar porque ellos sabían, ellos estaban en una posición literalmente de vida o muerte, ellos estaban pasando por algo que no muchos de nosotros, nadie de nosotros nos gustaría estar pasando, donde tenemos una decisión que tomar de o confiamos en el Señor y nos rendimos a Él o aceptamos al rey que nos está amenazando. Yo no creo que nadie quisiera estar en una situación de esas, pero me encanta ver que ellos sabían y entendían la soberanía de Dios y conocían quién era Dios,
Porque ahí donde dicen en el 18, y si no, ellos sabían de que Dios tenía el poder y la decisión más importante que nada, de decir, yo voy a permitir que ellos mueran o yo voy a permitir que ellos sean salvos. Ellos estaban literalmente viviendo lo que ahora nosotros conocemos como Filipenses 1:21, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos lo estaban viviendo en carne propia. Estaban decidiendo vivir en Cristo y ellos saben que el morir, ellos ya tenían una ganancia. Si volvemos a capítulo 3 de Daniel, ahora vamos capítulo 3, versículo 24 y voy a terminar en el 27, donde dice, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 jóvenes los que arrojamos atados al fuego? Ellos le respondieron, así es, verdad, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y, y sin que sufran daño alguno. Y al aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. Si vemos rápidamente en esta historia, el Señor es lo que me impresiona, porque en toda tempestad que nosotros nos vayamos a encontrar, económicamente, emocionalmente, físicamente, el Señor ya está ahí dentro de esa tormenta. Él ya está ahí. Y lo más maravilloso es de que si regresamos nosotros a Juan 16:33, Él ya venció esa tormenta. Es tan maravilloso saber y conocer que el Señor, Él ya está con nosotros en esa tormenta. Él está guardándonos, cuidándonos. Si vamos a Mateo 28:20, donde dice, enseñándole que guardan, nuevamente dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos, pero no nomás a sus discípulos, a todos nosotros, aún en la actualidad, de que el Señor nunca nos va a abandonar. Esta es una promesa que Él nos está dando, de que, y como en su palabra lo dice, sus promesas son sí, amén, de que Él siempre va a estar con nosotros. Yo no sé si ahorita ustedes están pasando por problemas, por tempestades, tribulaciones, pero yo me acuerdo cuando yo estaba pasando por una, yo decía, Señor, yo sé que tú estás aquí, pero batallo y ahora que yo logré, gracias a Dios, pasar eso, yo digo, el Señor ahí siempre estuvo, Él estuvo guardando, Él estuvo mi guarda. Si vamos a... volviendo ya al versículo de 2 Corintios 4 del 7 al 9, y lo voy a leer una vez más, donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. El Señor en su grande misericordia nos permite pasar por estas leves tribulaciones para su gloria. Y eso lo vemos en su palabra. Y es lo que me encanta, que su palabra nunca se contradice. Siempre nos explica y nos explica a través de otros versículos. Si seguimos más adelante en 2 Corintios capítulo 4 al versículo 17, 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, que dice, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué hermoso poder pensar de que estas tribulaciones el Señor las ve así, y aún más chiquitas. Y es maravilloso poder decir de que aunque Él las ve así, Él aún está allá adentro con nosotros, guardándonos, cuidándonos. Por eso en 2 Corintios nos dice, estará, donde dice en 2 Corintios, empezando en el 8, dice, atribulados en todo, mas no angustiados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, mas no destruidos. Si vemos en su palabra, Job pasó por unas situaciones muy similares a las que muchas veces hemos pasado todos nosotros. Pero Job logró entender y aprender que el Señor lo permitió pasar por eso para su gloria. Y me encanta, y no voy a entrar a la vida de Job, solo a un punto de la vida de él, de que me encanta porque nosotros aprendemos mucho de Job. Una de las cosas que yo aprendí hace poco es de que el enemigo, el diablo, fue a preguntarle permiso a Dios para hacer atribulaciones en la vida de Job. Entonces, si uno se enfoca solo en el Señor permitió, Dios permitió, nos da a entender algo tan grande y tan maravilloso de que Dios permita que pasemos por atribulaciones, por problemas, solo nos dice una cosa, es de que Él está en control y siempre ha estado en control y nunca va a dejar de estar en control. Entonces, hermanos, hoy y mañana y tal vez en días estaremos atribulados, tendremos problemas, pero jamás vamos a ser, como lo dice su palabra, jamás angustiados, desesperados, desamparados, menos destruidos. En su palabra no lo dice. Entonces nos tenemos que animar y decir, ok, estamos pasando, y como lo dice su palabra, una leve tribulación, pero mi Rey de Reyes, el que vive, el que ya venció este mundo, Él está aquí conmigo. En Filipenses 4:6, y no lo noté, nos dice algo que a mí me encanta, que ahora yo en estos tiempos yo lo he hecho más personal, y yo creo que uno los puede hacer más personales estos versículos cuando los está viviendo, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es, y lo repito nuevamente, que vamos a pasar por muchas cosas en este mundo. Dolores, yo creo que ahora todos hemos pasado y hemos sido afectados de alguna manera o de otra por lo que está pasando hoy en día. Pero que no se nos olvide que aunque estemos en atribulaciones, el Señor no nos ha dejado. El Señor sigue vigente, activo y trabajando. Él no duerme, Él no descansa. En Salmo 121 dice, y ya para terminar, Salmo 121, ¿cuál es el que les quiero leer? Mira. Dice Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí nos muestran simplemente que el Señor siempre está a nuestro cuidado. A veces nosotros nos olvidamos de Él por razones no importantes, pero el Señor siempre lo tenemos en sus pensamientos, siempre está activo con nosotros. Entonces, hermanos, si hoy estamos pasando por, como lo dice en su palabra, por tribulaciones, que a veces estamos siendo apurados, tenemos ansiedades, preocupaciones, recordemos y oremos de que cuando usted vaya a dormir o en sus tiempos de no tener nada que hacer, decirle, Señor, siempre recuérdame que aunque yo esté atribulado, nunca voy a estar
no estoy angustiado porque tú estás conmigo, no estoy desesperado porque tu paz está conmigo, como lo dicen Filipenses. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Yo lo digo por experiencia, que aunque a veces falte el dinero, aunque a veces falte aún la salud, aunque a veces falte la amistad, la convivencia, la paz que el Señor nos da, vence todo eso, sino llena todos esos vacíos. Yo no sé si ustedes lo han experimentado cuando yo ahora lo experimenté hace unos meses atrás, antes de la pandemia, que mi abuelito falleció y fue a pasar con el Señor. Y yo me acuerdo que la gente que no, la gente, no sé, sino la gente que fue a los funerales, pues unos lloraban, unos, pero nosotros, y mis familiares lo pueden afirmar, teníamos una paz. Y no, y claro, nos dolía saber que mi abuelo había fallecido, pero la paz que el Señor nos daba era más grande que el dolor, que la tristeza, que nosotros estábamos alegres y contentos porque el Señor estaba con nosotros, el Señor, mi abuelo estaba con el Señor. Entonces nosotros debemos de agarrarnos del Señor y decir: Señor, yo me voy a agarrar de tus promesas, tú me has dicho que no me vas a abandonar, tú me has dicho que vas a estar conmigo, y de eso nos agarramos. No nos agarramos de lo que el mundo nos diga, de los doctores, de las políticas, de la ciencia, de las noticias, pero nos agarramos de lo que tiene ya una garantía eterna, que es el Señor, que nos dio a su Hijo unigénico, para que nosotros tengamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, animémonos, gocémonos, porque esta leve tribulación es momentaria, como lo dice en su palabra. Y lo vamos, y lo repetiré, y tenemos que a veces recordarnos nosotros mismos, decir: esta leve tribulación es momentaria, es para la gloria de Dios. A veces nosotros no vemos el peso que el Señor ve. Si ya para terminar, volviendo a 2 Corintios 4:17, dice: porque esta leve tribulación producirá en nosotros cada vez una más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hermanos, animémonos, digamos: Señor, gracias por lo que me has dado, por lo que tengo, aún por estas tribulaciones. No es fácil a veces, pero gracias a Dios el Señor está con nosotros. Gracias a Dios que Él no nos ha abandonado y que aquí está con nosotros. Esta temporada que estamos viviendo nosotros como, como humanidad en la pandemia es temporal, pero las promesas del Señor, la victoria del Señor es eterna, y de Él nos agarramos. Entonces, hermanos, yo no, como digo, yo no sé si están pasando, y yo obviamente que todos hemos pasado y estamos pasando cosas duras, pero vamos a orar nomás para terminar. Yo quiero orar por ustedes para que el Señor les dé paz sobre toda cosa, y pues que les dé tranquilidad en todo esto. Entonces vamos a orar rápidamente, hermanos, y pues ya sigamos adelante, hermanos. Señor, gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque tú eres fiel y poderoso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque aún cuando estemos angustiados no estamos solos ni desamparados ni no tenemos por qué preocuparnos, Señor, ni angustiados. Señor, yo sé que tú estás en control de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y aún si no te conocieran, Señor, tú te haces presente en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Señor, yo te agradezco por esta temporada que tú nos has permitido pasar, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Yo sé que tú estás obrando, Señor, que esta pandemia, aunque a nosotros nos haya sorprendido, Señor, a ti nada te ha sorprendido. Tú ya sabías y tú estabas trabajando y estás trabajando, Señor. Te pedimos de que tú nos esfuerzas a cada uno de nosotros, Señor, de que tú obres en la vida y en los corazones y mentes de cada persona que esté viendo, Señor. Te agradezco por la vida, Señor, que nos has permitido tener, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Anímanos, llenos de gozo, Señor, porque tú has vencido todo esto, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre bendito. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Como les digo, esto fue algo que el Señor me inquietó a darles, y yo espero que sea de bendición como lo fue para mí.
Dios les bendiga, hermanos.